El mundo de Aradani era un lugar de vida vibrante y profundos misterios, un planeta de árboles imponentes, flora resplandeciente y criaturas antiguas conocidas solo a través de cuentos susurrados y sueños sombríos. En el corazón del bosque, conocido como el Bosque Susurrante, vivían criaturas que eran más antiguas que la memoria, criaturas que hablaban a quienes tenían el don de escuchar. Se decía que solo un druida podía escuchar realmente el bosque y los jóvenes. Ellen había sentido durante mucho tiempo que era uno de los pocos elegidos. Ellen tenía solo 10 años, pero era sabio más allá de sus años. Había crecido rodeado de la belleza y la naturaleza salvaje de Aradani y su corazón estaba ligado al bosque que latía en sincronía con el ritmo de los árboles y los ríos desde que tenía memoria. Ellen se había sentido atraído por el Bosque Susurrante, una vasta extensión exuberante llena de árboles imponentes que parecían susurrar secretos cuando el viento agitaba sus hojas. Su mentor, un druida anciano llamado Mick, le había enseñado los conceptos básicos de su oficio. Escuchar las plantas para sentir el pulso de la tierra bajo sus pies e invocar las energías que yacían ocultas en el suelo y el aire una tarde, cuando el cielo se oscureció a un índigo profundo y las estrellas comenzaron a perforarlos cielos. Elión yacía en el claro cubierto de hierba, cerca de su aldea. Las estrellas sobre él parecían titilar en patrones que casi podía entender como un antiguo lenguaje de luz. Cuando cerró los ojos, un sonido resonó débilmente en su mente, un silbido lento y triste, como si alguna criatura estuviera gritando de dolor. El sonido era débil, apenas más que un susurro, pero despertó algo profundo dentro de él. Elión se sentó con el corazón acelerado. Sabía que lo que había escuchado no era un mero producto de su imaginación, era un llamado, una súplica de ayuda. Había escuchado cuentos de una gran serpiente que vagaba por las partes más profundas de los bosques susurrantes, una criatura conocida como Cepal. Se rumoreaba que era tan vieja como los árboles mismos, nadie la había visto en generaciones, y muchos creían que era una leyenda, pero el llamado que Ellen había escuchado había sido real, resonando en sus huesos como una melodía olvidada, impulsada por una inexplicable sensación de urgencia. Sabía que tenía que encontrar la fuente del sonido. A la mañana siguiente, Ellen partió antes del amanecer, saliendo de la pequeña cabaña de madera de su familia con nada más que una bolsa de hierbas, un odre de agua y los amuletos que su mentor le había dado. El aire era fresco y húmedo, lleno del aroma terroso de musgo y hojas. El bosque todavía estaba envuelto en el silencio del amanecer y un león se movía con pasos silenciosos, con cuidado de no perturbar la vida a su alrededor. Mientras se aventuraba más profundamente en el bosque, notó que los sonidos habituales del bosque, los llamados de los pájaros, el susurro de las pequeñas criaturas en la maleza se habían desvanecido. Un silencio pesado colgaba sobre los árboles, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Alan sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, pero presionó en su resolución, fortalecido por el distante y triste llamado que seguía resonando en su mente. Después de horas de navegar a través follaje denso y raíces enredadas, Ellen llegó a una parte del bosque que nunca había visto antes. Los árboles aquí eran más grandes, sus troncos anchos y antiguos con raíces nudosas que se retorcían fuera del suelo como los dedos de gigantes enterrados. La luz del sol se filtraba a través del dosel y rayos de luz verdosa iluminaban parches de musgo suave y espeso que cubrían el suelo. El aire era espeso y húmedo, cargado con una energía extraña que hizo que la piel de Ellen hormigueara. Luego lo escuchó, un silbido bajo y áspero que envió un escalofrío por su columna vertebral. El sonido ahora estaba más cerca, crudo y lleno de un dolor tan profundo que hizo que el corazón de Ilan doliera. Dio un paso adelante, cautelosamente siguiendo el sonido a través de un matorral denso. Mientras empujaba a un lado una pared de helecho, su respiración se quedó atrapada en su garganta. Ante él yacía la gran serpiente de los bosques susurrantes. La criatura era enorme, su cuerpo enrollado se extendía a través del claro, escamas brillando en tonos esmeralda y plata. Su piel tenía patrones intrincados, una armadura natural que parecía hermosa y formidable, pero la majestad de la serpiente se vio eclipsada por su obvio sufrimiento. Su cabeza, una vez orgullosa, yacía baja, presionada contra el suelo cubierto de musgo, y sus ojos, orbes brillantes de un verde dorado, estaban nublados por el dolor. Su garganta estaba hinchada, y con cada respiración dificultosa, un leve silbido escapaba de sus mandíbulas abiertas. El corazón de Jan martilleaba en su pecho. Había oído hablar de la gran serpiente en historias, pero verla en carne y hueso lo llenó de asombro y compasión. La criatura era magnífica, pero en este momento era vulnerable. Un ser poderoso abatido por un dolor invisible. Tragando saliva, Jan dio un paso cauteloso hacia adelante. «Te escuché», susurró su voz temblorosa. «Te escuché llamar».
La serpiente levantó la cabeza. Ligeramente, sus ojos se entrecerraron mientras se enfocaba en el niño que tenía frente a ella. Ian contuvo la respiración rezando para que reconociera que no tenía malas intenciones. La serpiente dejó escapar un suave silbido, casi como un suspiro. Y bajó la cabeza. La cabeza volvió a cerrar los ojos brevemente como si se resignara. Ellen se dio cuenta con una punzada de dolor de que la criatura estaba agotada. Debilitado por la enfermedad que lo plagaba, tomando otra respiración profunda, Ellen se acercó. Lentamente su mano alcanzando la pequeña bolsa de hierbas que colgaba de su cinturón. Su mentor le había enseñado cómo sentir el flujo de energía en los seres vivos, y mientras se acercaba extendió sus sentidos hacia la serpiente, sintiendo el leve y el flujo de su fuerza vital. Lo que sintió estaba preocupando. La energía de la criatura estaba bloqueada, anudada alrededor de su garganta, como si algo extraño estuviera alojado ahí, obstruyendo su esencia misma. Ellen colocó su mano suavemente sobre él. Enorme cuello de la serpiente, sintiendo la textura áspera de sus escamas bajo sus dedos. «Tienes algo atascado», murmuró hablando suavemente como si la serpiente pudiera entenderlo. Algo te bloquea, lastimándote. Los ojos de la serpiente se abrieron de nuevo, y por un breve momento, Ellen sintió una chispa de reconocimiento, un reconocimiento silencioso de la criatura. Envalentonado por esta respuesta, cerró los ojos y respiró profundamente, extendiendo su mente para conectarse con el dolor de la serpiente. Sintió el bloqueo más ahora claramente. Había un objeto extraño y duro alojado en lo profundo de la garganta de la criatura, una piedra quizás, o algo aún más oscuro. Ian sabía que no podía sacar la piedra por la fuerza. La garganta de la serpiente era demasiado grande, y cualquier intento de sacar el objeto podría dañarlo aún más. En lugar de eso, tendría que recurrir a su conocimiento druídico para realizar un hechizo de curación suave que ayudara a desalojar la piedra de forma natural. Era un esfuerzo arriesgado, especialmente para alguien tan joven e inexperto como él, pero no tenía otra opción. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora, con cuidado, metió la mano en su morral y sacó un puñado de hierbas: salvia para la purificación, milenrama para el coraje y manzanilla para la paz. Aplastó las hierbas entre sus dedos, liberando su fragancia en el aire, y susurró las palabras de un antiguo canto curativo que su mentor le había enseñado. Las palabras llegaron lentamente al principio, pero a medida que continuaba, sintió un calor que crecía dentro de él, una suave oleada de energía que parecía fluir del bosque. Mientras cantaba, la serpiente lo observaba con los ojos entrecerrados. Su cuerpo se relajaba ligeramente, como si lo calmara el sonido de su voz. Alan esparció las hierbas trituradas sobre el cuello de la serpiente. Sus manos se movían en patrones rítmicos lentos mientras enfocaba su energía en el bloqueo. Sintió que la piedra se movía, respondiendo levemente a su canto, pero permaneció obstinadamente alojada. La frustración le hizo un gesto con la cabeza, pero él se negó a rendirse. Cerró los ojos y puso cada gramo de su voluntad en el canto. Su voz era firme y fuerte. Imaginó que la piedra se disolvía, se rompía en polvo y liberaba la garganta de la serpiente. El bosque que lo rodeaba parecía responder. Las hojas crujían suavemente como si prestaran su fuerza a sus esfuerzos. Entonces, con un repentino y poderoso tirón, la serpiente se convulsionó. Un gruñido bajo retumbó a través de su enorme cuerpo. Ellen dio un paso atrás. Su corazón se aceleró mientras observaba a la criatura luchar contra su garganta, esforzándose contra la obstrucción, y luego, con un último jadeo, la piedra se desprendió, saliendo de la boca de la serpiente y aterrizando en el suelo cubierto de musgo. Con un ruido sordo, Ellen miró fijamente la piedra. Su corazón latía con una mezcla de alivio y asombro. Era un objeto extraño, oscuro y dentado, y pulsaba débilmente con una energía malévola que hizo que se le erizara la piel. Se dio cuenta con un escalofrío de que no era solo una piedra común, estaba maldita, una reliquia de alguna antigua magia oscura que había envenenado a la serpiente desde adentro. Cuando alcanzó la piedra, la serpiente dejó escapar un suave silbido casi agradecido. Tean levantó la vista encontrándose con su mirada y vio un destello de gratitud en sus ojos dorados. La criatura inclinó su enorme cabeza, un gesto de reconocimiento que llenó de calidez el corazón de un león. Ahora eres libre, susurró, incapaz de evitar la sonrisa de su rostro. Estás a salvo. La serpiente lo observó durante un largo momento, luego levantó lentamente la cabeza. Su mirada recorrió el bosque como si lo estuviera viendo de nuevo. El león sintió una oleada de alegría, una profunda sensación de logro. Había respondido al llamado del bosque susurrante, enfrentó sus miedos y salvó a una criatura que una vez había parecido nada más que un mito. Cuando los primeros rayos del amanecer atravesaron el dosel arrojando una suave luz dorada sobre el bosque, el león sabía que su vida nunca sería la misma. Él y la serpiente estaban unidos, ahora unidos por un vínculo forjado en coraje, compasión y la
Magia de los bosques antiguos. Ilan se arrodilló junto a la gran serpiente su corazón. Latía con fe y asombro la piedra maldita dentada y oscura yacía en él. Suelo cubierto de musgo entre ellos, su presencia arrojaba un aura débil de malevolencia a pesar de que ya no atormentaba a la serpiente. Ellen todavía podía sentir la energía oscura que emanaba de ella como un remanente de algo antiguo y peligroso. Sabía que no podía simplemente dejarla allí. La serpiente, ahora libre de su tormento, levantó la cabeza y miró a Ellen con sus luminosos ojos dorados. Había una claridad en su mirada que no había sido antes. Por una inteligencia aguda que parecía atravesar el alma de Ilan, la forma masiva de la criatura se movió con nueva fuerza, sus escamas brillaban mientras se movía, estirando su cuerpo sinuoso como si redescubriera su propio poder. Elión respiró temblorosamente sintiendo el peso de la maldición de la piedra en su mano. Quería mantenerla alejada de la serpiente, pero no estaba seguro de dónde podía descartarla de manera segura. Su entrenamiento druídico había tocado maldiciones y magia oscura, pero nunca nada tan intenso. ¿Es esto? Miró a la serpiente esperando que de alguna manera lo guiara. Gracias, le susurró a la criatura, su voz apenas audible. Sabía que necesitabas ayuda, pero no sabía qué sería esto. La serpiente inclinó la cabeza casi como si reconociera sus palabras. Soltó un siseo suave y bajo, un sonido que no era amenazante ni despectivo, en cambio, tenía una calidez extraña, una gratitud que un león sentía en sus huesos. Las criaturas de M. Sus ojos permanecieron fijos en él, llenos de una inteligencia que trascendía el lenguaje. Anne se dio cuenta en ese momento de que él y la serpiente compartían un entendimiento más allá de las palabras. Invocando su coraje, levantó la piedra maldita. Creo que esto tiene que ser destruido, dijo, su voz temblando ligeramente. Te lastima y puedo sentir su oscuridad. No puede quedarse aquí. La mirada de la serpiente parpadeó hacia la piedra y dejó escapar un gruñido gutural bajo que pareció vibrar a través del aire. Elan tomó esto como confirmación. Había visto antiguos rituales de fuego druídicos en las enseñanzas de sus mentores, métodos de purificación de objetos que contenían energía peligrosa. Si pudiera invocar el coraje y controlar el hechizo, podría ser capaz de destruir la piedra. Con un sentido de propósito dejó la piedra sobre el musgo y dio un paso atrás. Levantando sus manos, cerró los ojos y se concentró en el encantamiento que le habían enseñado para la purificación. Las palabras eran antiguas, transmitidas a través de generaciones de Drei y DS, un lenguaje que invocaba la fuerza de la naturaleza misma. Cantó suavemente, su voz firme, mientras visualizaba. La llama envolvió la piedra, quemando su energía oscura y devolviéndola a la tierra como ceniza inofensiva. Lentamente, el aire a su alrededor se calentó y un brillo tenue comenzó a envolver la piedra. La serpiente observó su mirada sin pestañear mientras observaba el ritual. Ellen siguió cantando. Sus manos temblaban ligeramente mientras vertía cada onza de su energía en el hechizo. Luego, con un destello de luz, la piedra se encendió en una explosión de llama azul. Elión se protegió los ojos mientras la energía maldita se disolvía. El aura oscura se disipaba en el aire del bosque cuando la luz se desvaneció. Todo lo que quedó fue una pequeña pila de ceniza desprovista de la energía siniestra que una vez había plagado a la serpiente. Ellen dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Sintió una ola de agotamiento que lo invadía. Su energía se agotó y tropezó ligeramente. Se agarró a un árbol cercano. Sin embargo, la serpiente parecía revitalizada. Se elevó a su altura máxima. Sus escamas brillaban en la luz del sol moteada que se filtraba a través del dosel. La fuerza de la criatura había regresado y parecía tan poderosa como las leyendas habían descrito. Para sorpresa de Ellen, la serpiente extendió su cabeza hacia él, bajándola hasta que sus enormes ojos estuvieron al nivel de los suyos. El gesto se sintió casi como un arco, un reconocimiento silencioso de su valentía y habilidad. Ilan extendió la mano frente a una mano tentativa en las frías escamas de la serpiente, sintiendo el pulso constante de vida bajo sus dedos. Lo hicimos, murmuró más para sí mismo que para la criatura. Eres libre. La serpiente lanzó un suave silbido reverente y Ellen sintió un profundo calor en su pecho. Una sensación de unidad, como si se hubiera convertido en parte de algo más grande, que él mismo supo entonces que su vínculo con la criatura iba más allá de un simple acto de curación. Estaban conectados, unidos por un entendimiento tácito forjado en ese claro, con la maldición levantada y la vitalidad de la serpiente restaurada. Elión decidió que era hora de regresar a la aldea. Sabía que no podía decirles todo a los aldeanos, todavía no. Ellos nunca entenderían por qué se había aventurado solo en las profundidades de los bosques susurrantes o por qué había arriesgado su vida para ayudar a una criatura que consideraban una leyenda peligrosa.
Pero tampoco podía dejar a la serpiente, no ahora, no después de todo lo que habían pasado juntos. La serpiente parecía sentir su renuencia. Inclinó la cabeza mirándolo con una intensidad que lo hizo sentir como si pudiera ver cada pensamiento en su mente. Alan encontró su mirada sintiendo una extraña oleada de coraje. «Quiero seguir visitándote», dijo suavemente, «pero mi gente tiene miedo de criaturas como tú. Creen que eres peligroso». La serpiente dejó escapar un siseo bajo que sonó casi como diversión. Se enroscó y se acomodó en una postura relajada mientras continuaba observándolo. Anne tomó esto como una señal de confianza. La criatura no solo lo estaba aceptando, lo estaba invitando a regresar como si lo reconociera como parte de su mundo. La realización llenó a Alan de emoción y un sentido de responsabilidad. Volvería, pero sabía que su vínculo con la serpiente tenía que permanecer en secreto por ahora, al menos con una última mirada a su recién encontrada Alai. Tean dio un paso atrás inclinando la cabeza en señal de respeto. «Volveré», prometió, su voz apenas susurró, «y traeré comida. Debes tener hambre». Después de todo, la serpiente parpadeó lentamente, un reconocimiento silencioso que hizo que el corazón de Alan se hinchara. Se dio la vuelta y salió del claro, sus pasos ligeros a pesar de su cansancio. Mientras caminaba sintió el bosque a su alrededor de una nueva manera, como si los árboles, las hojas e incluso el suelo lo hubieran aceptado como parte de su reino. Cuando finalmente llegó al pueblo, el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre los caminos familiares y las cabañas de madera. Su familia lo recibió con caras preocupadas y rápidamente inventó una historia sobre perderse mientras recolectaba hierbas. Lo regañaron por vagar tan lejos, pero Ilen pudo ver el alivio en sus ojos. Esa noche, Ian estaba acostado en la cama, su pensamientos llenos de imágenes de la serpiente y el bosque oscuro que se había convertido en su lugar de reunión secreto. Sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero sintió un poderoso impulso de regresar. La serpiente era más que una criatura, era un espíritu afín, un guardián del bosque, y estaba decidido a comprenderlo por completo. Durante los días siguientes, Ulen se preparó para su próximo viaje al bosque susurrante. Reunió comida, trozos de carne envueltos en tela, frutas que sabía que crecían silvestres en el bosque y pequeños frascos de hierbas que pensó que podrían ayudar a la recuperación de la serpiente. Cada artículo fue elegido con cuidado, un tributo al vínculo que había formado cuando regresó al claro. Encontró a la serpiente esperándolo, sus ojos dorados observaban su acercamiento con una expresión que solo podía describir como expectante. Se sentó, la comida sintió un escalofrío de emoción cuando la criatura aceptó su ofrenda. Sumergió la cabeza en lo que parecía gratitud. Desde ese día en adelante, Elión visitó a la serpiente regularmente, aprendió sus ritmos, los patrones de sus movimientos y los gestos sutiles que él serpiente transmitió sus estados de ánimo. A su vez, parecía acostumbrarse más a su presencia, permitiéndole sentarse a su lado, a veces incluso empujándolo suavemente como para jugar. Su vínculo se profundizó con cada visita y Elión comenzó a sentir un cambio en sí mismo. Sus habilidades druídicas se agudizaron, su conexión con el bosque se intensificó y se encontró entendiendo el lenguaje de los árboles, el viento y las criaturas que lo rodeaban de maneras que nunca antes había hecho. Era como si la serpiente hubiera despertado algo dentro de él, un poder latente que no sabía que poseía. Un día, mientras estaban sentados juntos en él claro, Ellen sintió una nueva sensación, una energía débil y pulsante que parecía irradiar de la serpiente. Era diferente de la energía oscura de la piedra maldita, era cálida, casi reconfortante, como el latido del corazón del bosque mismo. Colocó su mano sobre las escamas de la serpiente, sintiendo que el pulso se hacía más fuerte, y se dio cuenta de que la criatura estaba compartiendo una parte de sí misma con él, como si le estuviera regalando un pedazo de su antigua sabiduría. En ese momento, Alan comprendió que la serpiente era más que un aliado, era su maestro que lo guiaba de maneras que iban más allá de las palabras, le mostraba el camino del verdadero druida, el equilibrio entre la vida y la muerte, el crecimiento y la decadencia, el miedo y la comprensión. Sintió una profunda gratitud al saber que esta conexión era un regalo que daría forma a su vida, de maneras que apenas podía comprender mientras el sol se hundía en el horizonte arrojando un cálido resplandor dorado sobre el claro. Ellen se sentó en silencio, su mano descansaba sobre las escamas de la serpiente. Ahora estaban unidos no solo por un acto de curación, sino por un propósito compartido, una unidad que trascendía el lenguaje de las especies y el miedo. Y mientras observaban la noche posarse sobre el bosque, León supo que ya no era solo un niño con el don del druida, era él
guardián del bosque elegido por la serpiente, y juntos protegerían el bosque susurrante de cualquier oscuridad que se atreviera a amenazarlo. El vínculo entre Ellen y el ser se hizo más fuerte con cada día que pasaba. Profundizándose en una amistad que trascendía las palabras en el bosque susurrante, Elión aprendió a caminar con pasos tranquilos y a escuchar con el corazón abierto. Alguna vez pensó que entendía los ritmos del bosque, pero la serpiente le había mostrado que había mucho más, un mundo oculto de comunicaciones silenciosas, un lenguaje de vida que solo aquellos verdaderamente conectados podían percibir. Ilan mantuvo sus visitas a la serpiente en secreto, escabulléndose de su aldea al amanecer o al anochecer. Cuidadoso de no dejar rastro de su viaje, sintió que los aldeanos nunca entenderían su amistad con una criatura a la que temían como un monstruo. Para ellos, la serpiente era una leyenda, un peligroso depredador acechando en el bosque. Nunca creerían que se había convertido en su guardián, su maestro y su amigo. Una tarde, mientras Aang se dirigía al claro de la serpiente, escuchó voces en la distancia. Se congeló presionándolo. Alan se apoyó contra un árbol mientras se esforzaba por escuchar. Era un grupo de hombres aldeanos que se habían aventurado en el bosque para cazar. Sus voces eran llevadas por el viento y hablaban en voz baja que insinuaban miedo y determinación. «Lo hemos oído». Uno de ellos susurró eso. «Siseo en la noche. Tiene que ser la serpiente del bosque», respondí otro. Su voz estaba cargada de inquietud. «He visto marcas extrañas en los árboles. Dicen que se está acercando al pueblo». El corazón de Alan se aceleró mientras escuchaba. Sabía que los aldeanos temían a la serpiente, pero no se había dado cuenta de lo cerca que habían estado de descubrir su presencia. Su mente se aceleró y sintió una oleada de protección por su amigo. No podía dejar que la encontraran, no cuando la verían como nada más que una amenaza. Mientras los hombres se adentraban más en el bosque, Alan se escabulló. Sus pasos eran ligeros y silenciosos. Sabía que tenía que alcanzar a la serpiente antes de que ellos lo hicieran. Echo a correr. Navegó por los caminos familiares hasta que llegó al claro. Su corazón latía con urgencia. La serpiente estaba esperando, enroscada bajo los grandes árboles. Sus ojos dorados brillaban en la luz que se desvanecía. Lo vio acercarse sintiendo su ansiedad. Alan respiró profundamente y se arrodilló a su lado mientras colocaba una mano sobre sus frías escamas. «Te están buscando», murmuró. Su voz apenas era más alta que un susurro. «Los aldeanos creen que eres peligroso». La mirada de la serpiente se suavizó y emitió un siseo bajo y resonante que parecía transmitir tanto comprensión como tristeza. Ilan sintió una punzada de dolor al darse cuenta de que su amigo probablemente había soportado siglos de malentendidos. Visto solo como una criatura de miedo. «No dejaré que te lastimen». Ilan juró con su voz. «Tranquilo. Me salvaste y te protegeré. No me importa si no entienden». La serpiente inclinó la cabeza. Un reconocimiento silencioso de su promesa. Ellen sintió una ola de calidez y determinación que lo invadía. Su resolución se endurecía. Protegería su vínculo incluso si eso significaba enfrentarse a los aldeanos él mismo. Lo sabía. No sería fácil, pero había llegado demasiado lejos para dejar que el miedo lo alejara. Mientras estaba sentado al lado de la serpiente, los sonidos del bosque se volvieron más silenciosos, como si el bosque mismo estuviera escuchando su juramento. La serpiente se movió y levantó la cabeza para inspeccionar los árboles. Ellen siguió su mirada. Sus ojos se entrecerraron cuando notó un leve movimiento en las sombras. «Alguien está aquí», susurró. Su mano se apretó sobre las escamas de la serpiente. Los ojos de la serpiente brillaron con una inteligencia feroz y emitió un silbido bajo y retumbante que pareció resonar en el claro. Ellen sintió que se le erizaban los pelos de la nuca mientras escudriñaba la oscuridad en busca de cualquier señal de los intrusos. Luego, justo más allá del claro, vislumbró algo. Un tenue destello de luz de antorcha seguido del crujido de hojas. Su corazón latía con fuerza y supo que los cazadores se estaban acercando. Ellen encontró la mirada de la serpiente. Su mente corría mientras intentaba pensar en una forma de protegerla sin decir una palabra. Puso su mano en el costado de la serpiente y susurró: «Sígueme». La serpiente respondió de inmediato, su enorme cuerpo moviéndose con una gracia silenciosa mientras lo seguía a través de los árboles. Alan lo alejó del claro, serpenteando por estrechos senderos y una densa maleza, tejiendo un sendero que sería difícil de seguir para los cazadores.
Se adentraron más en el bosque, lejos de las miradas indiscretas de los aldeanos. Y hasta que llegaron a un glen aislado escondido por imponentes rocas y espesas enredaderas. Alon detuvo su pecho agitado mientras recuperaba el aliento. Se volvió hacia la serpiente con su mirada llena de determinación. «Estarás a salvo aquí», susurró. «No te encontrarán, te lo prometo». La serpiente lo miró con una mirada que parecía contener una gratitud silenciosa, y un león sintió una oleada de alivio. Había logrado mantenerlo a salvo al menos por ahora, pero sabía que el miedo de los aldeanos no se calmaría tan fácilmente. Continuarían buscando impulsados por su creencia de que la serpiente era un peligro para su forma de vida como el caballero. Ellen se quedó con la serpiente, su mente estaba llena de preocupación, sabía que no podía ocultar su vínculo para siempre, eventualmente tendría que enfrentar a los aldeanos y revelar la verdad, pero también sabía que la seguridad de la serpiente valía cualquier sacrificio y mientras yacía a su lado sintiendo el calor de sus escamas contra su piel, hizo un voto silencioso de que protegería a su amigo sin importar el costo. Al día siguiente, Ilon regresó a la aldea, sus pensamientos se nublaron por la preocupación, se movió por los caminos familiares notando las expresiones inquietas de los aldeanos. Los rumores de la presencia de la serpiente se habían extendido, arrojando una sombra de miedo sobre la comunidad. Ellen sabía que tendría que andar con cuidado, los aldeanos estaban nerviosos y cualquier señal de la serpiente solo aumentaría su miedo, pero mientras se dirigía a la cabaña de su familia, fue interceptado por un grupo de hombres, incluido su padre y el líder de la aldea, Bran, un hombre alto y severo con ojos azules penetrantes. La expresión de Bran era sombría cuando miró a Ellen, su mirada aguda con su «Suspicion, Alan». Bran dijo en voz baja y seria que necesitamos hablar contigo. Ellen tragó saliva. Sintiendo su pulso, Kiken tenía un presentimiento de que ya sabían sobre su conexión con la serpiente. «Hemos escuchado rumores», continuó corriendo, resfriado, «algunos de los aldeanos te han visto. Vagando solo por el bosque, desapareciendo durante horas, y ahora con la serpiente avistada cerca no podemos evitar preguntarnos si sabes algo sobre esta criatura». El padre de Alan lo miró, su expresión dividida entre la preocupación y la decepción. «Allen, si hay algo que no nos estás diciendo ahora es el momento. La serpiente es peligrosa y debemos proteger a nuestra gente». Ellen apretó los puños, su mente acelerada había querido mantener su vínculo con la serpiente en secreto, pero sabía que el tiempo de los secretos había terminado, no podía dejar que los aldeanos cazaran a su amigo. Respiró profundamente, miró a Bran, su mirada firme. «La serpiente no es peligrosa», dijo, su voz era fuerte e inquebrantable. «Lo he conocido, lo he ayudado, estaba sufriendo y lo curé, no es un monstruo, solo es un malentendido». Un murmullo de incredulidad recorrió la multitud que se había reunido a su alrededor. Bran entrecerró los ojos y tensó la mandíbula. «¿Nos estás diciendo que has estado confraternizando con la criatura? ¿Que la has acercado a nuestro pueblo? Sabiendo el peligro que representa, no es un peligro». Ellen insistió. Su voz se alzó. «Es gentil y sabia. Me salvó cuando estaba perdida en el bosque. He visto su amabilidad, su inteligencia. Todos tienen miedo porque no la entienden». Bran negó con la cabeza. Su expresión se endureció. «Esta criatura es una amenaza. Elan, tu apego a ella ha nublado tu juicio. Solo eres un niño. Y no entiendes los riesgos que estás tomando. La serpiente es salvaje, indomable. Pertenece a las profundidades del bosque, lejos de nuestro pueblo». El padre de Alan le puso una mano en el hombro. Su rostro se llenó de preocupación. «Hijo, solo estamos tratando de protegerte. La serpiente es una criatura de leyenda, una bestia en la que no se puede confiar. Puedes pensar que es inofensiva, pero un día mostrará su verdadera naturaleza». Allen sintió una oleada de ira y frustración. «Todos están equivocados», dijo con voz temblorosa, «lo estás juzgando en base a historias y miedo. La serpiente me salvó cuando no tenía que hacerlo, confió en mí. Es más que una criatura, es mi amigo». La expresión de Bran se volvió fría. «Si no escuchas razones, alienígena, entonces no tenemos otra opción. No podemos permitir que la serpiente permanezca cerca de la aldea, no traerá nada más que daño, debemos proteger a nuestra gente sin esperar una respuesta». Bran se volvió hacia el grupo de hombres que se habían reunido, su voz firme: «Reúnan sus armas, sacaremos a la serpiente del bosque o la mataremos si debemos hacerlo». El pánico se apoderó de un león y dio un paso adelante, desesperación en su voz. «No, por favor, no entiendes, no es una amenaza, solo dame una oportunidad para mostrarte». Bran vaciló, su mirada dura e inquebrantable. «Tuviste tu oportunidad, Ellen.
Y ahora debemos hacer lo que sea necesario para proteger a los nuestros. Mientras los hombres se giraban y se preparaban para irse, el corazón de Alan se aceleró. No podía dejar que lastimaran a la serpiente. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo del pueblo de regreso al bosque susurrante. Ignoró los llamados de su padre y los gritos furiosos de los aldeanos. Su mente se centró únicamente en una cosa: alcanzar a su amigo antes de que fuera demasiado tarde. El bosque se desdibujó a su alrededor. Mientras corría entre los árboles, su respiración se convertía en jadeos cortos y desesperados. Cuando finalmente llegó al aislado, Glenn encontró a la serpiente esperándolo, sus ojos dorados llenos de una comprensión que le rompió el corazón. Vienen, susurró su voz ahogada por el miedo, vienen a expulsarte, o peor aún. La mirada de la serpiente se suavizó y emitió un silbido bajo y triste, como si aceptara su destino, pero Alan se negó a rendirse. Se arrodilló junto a la serpiente, colocando sus manos en sus frías escamas. Su voz temblorosa: lucharemos juntos, dijo. Su voz llena de una feroz determinación: no dejaré que te lastimen, no importa lo que. La serpiente inclinó su cabeza. Un reconocimiento silencioso de sus palabras. Ellen sintió una oleada de fuerza, un vínculo de confianza y lealtad que los unió, más fuerte que el miedo, más fuerte que la ira de los aldeanos. Mientras se preparaban para enfrentar a los aldeanos, Ellen sabía que ya no era solo un niño con un amigo, era un guardián, un protector de los bosques susurrantes, y estaría al lado de la serpiente sin importar lo que deparara el futuro. Ellen se paró junto a la serpiente en Glenn, su corazón latía con fuerza mientras la gravedad de la situación se cernía sobre él. Había crecido con historias de valentía, cuentos de antepasados que defendieron sus aldeas contra amenazas, pero nunca había imaginado que un día estaría en su lugar de pie como un defensor solitario de una criatura que todos los demás consideraban un monstruo. La serpiente, su amiga, no era una bestia para ser cazada, era una guardián incomprendido del bosque susurrante, y Alan sabía que él era su única esperanza. El bosque que los rodeaba estaba tranquilo, los sonidos habituales de pájaros y hojas susurrantes notoriamente ausentes, como si los bosques mismos se estuvieran preparando para la confrontación que se aproximaba. La serpiente, percibiendo la resolución de Ellen, enroscó su cuerpo masivo de manera protectora alrededor de sus ojos dorados, observando los árboles con una vigilancia feroz. Había una calma extraña en el comportamiento de la criatura, como si entendiera el conflicto que se avecinaba pero no sintiera miedo. En cambio, parecía lista para estar a su lado sin importar el costo. Alan respiró profundamente, colocando una mano sobre el cuerpo escamado de la serpiente. Sintiendo el pulso rítmico de su corazón, encontró fuerza en esa simple conexión, la seguridad silenciosa de que enfrentarían esto juntos. No te entienden, Ann, susurró su voz llena de tristeza y determinación. Pero sí, y no dejaré que te lastimen. La serpiente inclinó su cabeza, un suave silbido escapó de su boca, un sonido que de alguna manera transmitía gratitud y una preparación para la lucha que se avecinaba. Ellen sabía que sin importar cómo terminara esta confrontación, su vínculo no se rompería. Estaban unidos por algo más profundo que la amistad, una unidad de almas que trascendió el miedo a lo desconocido. Pronto el sonido de pasos y voces los alcanzó resonando a través de los árboles. Los aldeanos estaban cerca ahora, sus antorchas proyectaban sombras parpadeantes sobre los troncos. Mientras se acercaban, Ellen podía ver a Bran al frente del grupo, su expresión dura y resuelta. Con su padre cerca detrás de él, la vista de su padre llenó a Ellen de una punzada de tristeza, pero la hizo a un lado. Concentrándose en cambio en la tarea en cuestión, Bran levantó una mano indicando al grupo que se detuviera cuando vio a Ellen y la serpiente. Sus ojos se entrecerraron, su mandíbula se apretó mientras observaba la vista frente a los otros aldeanos. Intercambiaron miradas inquietas, algunos se movían nerviosamente, claramente no estaban preparados para la vista de la serpiente parada tan tranquilamente al lado de Ellen. Bran llamó, su voz aguda ha sido inflexible: aléjate de la criatura, no sabes con qué estás tratando. Esa cosa es peligrosa, no tiene lugar cerca de nuestro pueblo. Ellen negó con la cabeza, de pie firme junto a la serpiente. Estás equivocado, respondió con voz firme. La serpiente no es peligrosa, es mi amiga. Ha estado protegiendo el bosque durante siglos, manteniendo el equilibrio, solo quiere vivir en paz. Los ojos de Bran se oscurecieron, su mirada llena de una mezcla de frustración e incredulidad. Solo un niño, Elión, replicó, no entiendes con qué estás tratando. Esta criatura es una amenaza para todos nosotros, no podemos correr el riesgo de dejar que se quede aquí. Y Lan apretó los puños, su ira estalló. No entiendes, dijo su voz en aumento, he pasado tiempo con la serpiente, he visto su amabilidad. La estás juzgando en base a historias y miedo, pero sé que no es un monstruo. Los aldeanos murmuraron entre ellos, algunos parecían inseguros, otros temerosos. El rostro de Bran se endureció y dio un paso adelante, su tono frío y suficientemente resuelto. Hemos venido a proteger la aldea, y eso es lo que haremos. Hazte a un lado. Ian, el padre de Alan, dio un paso adelante, su rostro se llenó de preocupación. Ellen suplicó con voz más suave que Brs, por favor escúchanos, solo estamos
Tratando de mantenerte a salvo, esta criatura puede parecer amable ahora, pero sigue siendo una bestia salvaje, no sabes cuándo puede cambiar. La serpiente, sintiendo la creciente hostilidad, lanzó un siseo de advertencia bajo. Su cuerpo masivo se enroscó más fuertemente alrededor de Ellen, sus ojos dorados se fijaron en los aldeanos que se acercaban. Ellen colocó una mano tranquilizadora en sus escamas, sintiendo la tensión en su cuerpo. Están todos equivocados, Alión, dijo su voz llena de convicción. La serpiente no es el peligro, aquí tu miedo es, tienes tanto miedo de lo que no entiendes, que estás dispuesto a lastimar a algo inocente. Si intentas lastimarlo tendrás que atravesarme. Los aldeanos se quedaron en silencio, sorprendidos por sus palabras. Marcaron su rostro retorcido por la ira, y levantó su lanza, su expresión feroz. Si no te mueves, entonces no nos dejas otra opción. Pero antes de que pudiera dar otro paso, un extraño brillo etéreo comenzó a emanar del cuerpo de la serpiente, proyectando una suave luz verdosa sobre Glenn. Los aldeanos jadearon, dando un paso atrás con asombro y miedo, mientras las escamas de la serpiente brillaban con una tranquila belleza de otro mundo. Era como si la serpiente les estuviera mostrando su verdadera naturaleza, una criatura de magia y sabiduría antigua ligada al bosque de una manera que nunca podrían entender. El globo pulsó suavemente, una súplica silenciosa por la paz, un recordatorio de la armonía que una vez existió entre el bosque y aquellos que vivían en él. Ellen miró a los aldeanos esperando que vieran la verdad. No es un monstruo, dijo su voz ahogada por la emoción, es parte de este bosque, es tan viejo como los árboles, tan viejo como los ríos, deberíamos protegerlo, no luchar contra él. Por un momento el silencio se cernió sobre Glenn y Ellen pudo ver la duda parpadeando en los ojos del aldeano, pero el rostro de Bran permaneció duro, su agarre apretando su lanza. No podemos arriesgarnos, murmuró. Esta criatura puede ser hermosa, pero la belleza no significa es inofensivo. Tenemos que pensar en nuestra familia. Es nuestros hijos, debe irse. Ellen sintió una oleada de desesperación, miró a su padre esperando alguna señal de comprensión, pero la mirada de su padre estaba llena de tristeza y miedo. Entonces, con una respiración profunda, Ellen dio un paso adelante, colocándose directamente entre la serpiente y los aldeanos. No dejaré que le hagas daño, declaró su voz firme, si lo intentas tendrás que atravesarme primero. Los aldeanos dudaron, sorprendidos por el desafío de Ellen. Algunos miraron hacia otro lado, incómodos con la idea de dañar a uno de los suyos, especialmente a un niño que había crecido entre ellos. El padre de Ellen dio un paso adelante, su rostro marcado por la preocupación y el miedo, pero también algo más, un dejo de orgullo, tal vez por él coraje de su hijo. Ellen dijo en voz baja, extendiendo una mano, por favor regresa con nosotros, no queremos hacerte daño, solo estamos tratando de protegerte. Allen negó con la cabeza, encontrando la mirada de su padre con feroz determinación. Si quieres protegerme, entonces dejarás a la serpiente en paz, es no solo una criatura, es mi amigo y no lo abandonaré. La serpiente levantó su cabeza, dejando escapar un suave silbido reverente. Sus ojos dorados se encontraron con la mirada del padre de Ellen, se llenó de una profundidad de inteligencia que desafiaba explicación. Por un largo momento los dos se miraron en silencio, la serpiente y el hombre, cada uno unido por un deseo de proteger. Finalmente uno de los aldeanos, una mujer llamada Lyra, conocida por su sabiduría y comportamiento tranquilo, dio un paso adelante, su mirada pensativa. Tal vez el chico tenga razón, murmuró, mira a la criatura, no nos ha atacado ni siquiera ahora cuando tiene todas las razones para hacerlo, lo está protegiendo. Otros asintieron lentamente, la duda en sus ojos se hizo más fuerte. Bran miró a su alrededor, su frustración aumentaba cuando vio el cambio. La multitud, esta criatura es peligrosa, insistió, su voz se alzó, no podemos dejar que permanezca aquí, no cuando representa una amenaza para nuestra seguridad. Pero Lyra negó con la cabeza, su mirada firme, y sin embargo no nos ha mostrado nada más que paz. Tal vez nos hemos equivocado todo el tiempo, dejando que el miedo nos guíe en lugar de la sabiduría. Si esta serpiente era realmente peligrosa, ¿no habría atacado ya? Los aldeanos murmuraron entre ellos, la incertidumbre llenaba el aire. El rostro de Bran se llenó de ira, pero podía ver que estaba perdiendo su apoyo. El padre de Jan dio un paso adelante, su mirada fija en su hijo. Yulan, dijo su voz llena de emoción, ¿de verdad crees que esta criatura no es una amenaza que merece nuestra confianza? Ellen encontró la mirada de su padre, sus ojos brillaban con convicción. Si respondió firmemente, sé que lo hace, ha sido un guardián del bosque mucho antes de que estuviéramos aquí, no quiere nada más que vivir en paz, por favor solo dale una oportunidad. Hubo un largo silencio mientras los aldeanos sopesaban las palabras de Ellen, mirando entre él y la serpiente. Finalmente Bran dejó escapar un suspiro de derrota, bajando su lanza. Bien, murmuró, pero si algo pasa, si esta criatura muestra incluso un indicio de agresión, no dudaremos en expulsarla. Ellen asintió con la cabeza, el alivio inundándolo. Se giró hacia la serpiente, su mano descansaba sobre sus escamas y le dio una pequeña sonrisa tranquilizadora. Ellos entienden ahora, susurró, estás a salvo. La serpiente emitió un suave silbido, un
Sonido que parecía llevar una mezcla de gratitud y paz, bajó su cabeza enroscándose en una postura más relajada. Su cuerpo irradiaba una fuerza tranquila que llenó al Glen con una sensación de calma mientras los aldeanos comenzaban a dispersarse. El padre de Ellen se demoró, su mirada llena de preocupación y admiración, colocó una mano sobre el hombro de su hijo. Su voz suave: nos has mostrado algo importante hoy, Ellen. Tal vez necesitábamos que nos recordaran que no todo lo desconocido es una amenaza. Ellen sonrió sintiendo un calor en su pecho. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que todavía habría miedo y malentendidos que superar, pero también sabía que había dado el primer paso para cerrar la brecha entre su gente y la serpiente. Mientras el sol comenzaba a ponerse, arrojando un cálido resplandor sobre el bosque, Ellen y la serpiente permanecieron en el Glen. Su vínculo más fuerte que nunca. Habían estado juntos ante el miedo, habían salido victoriosos, no a través de la fuerza, sino a través de la comprensión, el coraje y la fortaleza silenciosa que solo la verdadera amistad podía brindar. Pasaron días desde la confrontación y una calma inusual se apoderó del pueblo. La serpiente, una vez temida y vilipendiada, se había convertido en un símbolo de fortaleza silenciosa. Los aldeanos que anteriormente habían evitado el bosque o lo habían tratado con sospecha, ahora comenzaron a acercarse al bosque con nueva reverencia. Los niños eran especialmente curiosos. A menudo le preguntaban a Ilan sobre la serpiente, ansiosos por historias de la criatura que una vez había sido una leyenda y ahora era un guardián de su tierra. Ellen pasó sus días en el bosque con la serpiente, a la que ahora llamaba Zephyr por su presencia silenciosa y elegante y la forma en que se movía como una brisa a través del bosque. Su amistad se hizo más profunda con cada día que pasaba. Ellen sintió el bosque más intensamente que nunca. Sus sentidos druídicos se sintonizaron con el corazón. El ritmo de la tierra, podía oír el susurro de las hojas como si susurro sintiera las corrientes de energía en el suelo bajo sus pies, e incluso percibiera las emociones de las criaturas que lo rodeaban. Era como si Zephyr hubiera desbloqueado una parte de él que no sabía que existía, abriendo su espíritu a los misterios del bosque. Una noche, cuando un león y Zephyr vagaban por el bosque, se encontraron con Lyra, la mujer sabia que había apoyado por primera vez la súplica de Elan. Llevaba una canasta tejida llena de hierbas y tenía una sonrisa gentil mientras los observaba acercarse. Zephyr inclinó su cabeza reconociendo el respeto de Lyra por el bosque y le permitió acercarse. Quería verlo por mí mismo, dijo Lyra suavemente con los ojos llenos de asombro mientras observaba a la serpiente. Es una criatura hermosa. Fuimos ciegos al miedo durante tanto tiempo, ¿no? Ilana sintió con un dejo de tristeza en su expresión. El miedo nos impidió entender, pero Zephyr guarda rencor. Ha sido un guardián de este lugar desde hace siglos. Está aquí para proteger el bosque y ahora creo que está aquí para protegernos también. Lyra puso una mano sobre el hombro de Ellen. Nos has mostrado algo importante, Ellen. Puede que no tengamos la conexión que compartes con Zephyr, pero ahora vemos el bosque como algo sagrado, algo que debemos proteger. Nos has recordado lo que habíamos olvidado. Sus palabras llenaron a Ellen de orgullo y un renovado sentido de propósito. Continuaron su caminata juntos. Lyra le preguntó a Ellen sobre las artes druídicas y escuchó mientras hablaba sobre las formas en que él y Zephyr se habían conectado con la tierra. Habló del equilibrio natural en el bosque, de cómo cada planta, animal y árbol jugó un papel vital en su armonía. Pronto, más aldeanos se aventuraron en el bosque buscando la guía de Ilan y mostrando respeto por el bosque al que alguna vez temieron. Bran, que inicialmente se había opuesto a la presencia de Zephyr, incluso se acercó a Ellen una mañana torpemente y le preguntó si podía caminar por el bosque bajo la guía de Ellen. Ellen estaba sorprendida, pero él estuvo de acuerdo, llevando a Bran por senderos familiares y mostrándole las maravillas escondidas entre los árboles. El rostro de Bran se suavizó al observar la belleza que lo rodeaba, y aunque dijo que el pequeño Elión podía sentir un cambio en su corazón con el tiempo, Elión se convirtió en un puente entre su aldea y el bosque, guiando a los aldeanos a aprender a vivir en armonía con la tierra. Y en él corazón de todo estaba Zephyr, el guardián silencioso que los vigilaba, una criatura de leyenda ahora renacida en los corazones de aquellos a los que una vez había asustado. Pasaron los meses y la aldea de Elur cambió de maneras que nadie podría haber anticipado. Donde el miedo y la sospecha alguna vez habían gobernado, ahora había comprensión y paz. Los aldeanos ya no veían el bosque como un lugar de peligro, sino como un lugar de vida, una parte vital de su comunidad para ser apreciada y respetada. La relación de Allen con Zephyr se convirtió en una piedra angular de esta nueva era. Juntos enseñaron a los aldeanos cómo cuidar el bosque, cómo cosechar sus recursos sin causando daño y cómo escuchar la tierra. Las lecciones de Alan fueron más allá de las habilidades prácticas que enseñó.
A los aldeanos a sentir los ritmos de la tierra, para respetar los ciclos de crecimiento y descomposición y sentir la energía que pulsaba debajo del suelo del bosque, y aunque muchos no poseían los dones druídicos naturales de Ilan, llegaron a comprender y apreciar el bosque de formas que nunca antes habían tenido una noche cuando el pueblo se reunió para un festival para celebrar la primera cosecha de la temporada. Ellen fue llamado al centro de la plaza del pueblo su padre y Bran estaban a su lado, orgullo y admiración en sus ojos. Zephyr se quedó en el borde de la plaza, parcialmente oculto por los árboles, pero lo suficientemente visible para que todos lo supieran. Estaba allí cuidándolos. Bran habló primero, su voz se extendió por la multitud. Esta noche honramos a un joven que nos ha mostrado el coraje de confiar en lo que tememos, la sabiduría para guiarnos y el corazón para proteger tanto a su gente como a su bosque. Puso una mano sobre el hombro de Ellen, su expresión más suave de lo que Ellen jamás había visto. Ellen ha sido un puente entre nosotros y el bosque, entre el miedo y la comprensión por ti. Nuestro pueblo está completo. La multitud vitoreó, sus rostros iluminados con gratitud. Alan sintió una oleada de emociones, orgullo, alegría y una abrumadora sensación de propósito. Miró a Zephyr encontrándose con la mirada dorada de la serpiente y sintió que su vínculo reafirmaba una conexión más fuerte que cualquier cosa que hubiera conocido. Mientras la celebración continuaba, el padre de Elión se acercó a sus ojos llenos de emoción. Estaba equivocado sobre Zephyr, admitió su voz gruesa, y yo estaba equivocado sobre ti. Temí por ti, pero fuiste más valiente y más sabio de lo que jamás me di cuenta. Estoy orgulloso de ti, hijo. Elión abrazó a su padre, sintiendo una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Permanecieron juntos en silencio, mirando a los aldeanos bailar y celebrar su risa. Haciendo eco a través de la noche, Zephyr permaneció en las afueras, observando con tranquila satisfacción su presencia, un recordatorio del viaje que los había traído a todos aquí. Mientras la noche se hizo tarde y las festividades comenzaron a terminar, Ilan y Zephyr se alejaron de la aldea regresando al bosque, que se había convertido en su santuario compartido. La luz de la luna bañaba los árboles en plata, proyectando sombras largas que parecían bailar en armonía con la noche. Caminaron en silencio hasta que llegaron a Glen, donde se habían conocido por primera vez, el lugar donde un león había curado la piedra maldita de la garganta de Zephyr. Un león se arrodilló junto a la serpiente, su mano descansando sobre sus escamas. Su corazón se llenó de gratitud. Hemos llegado tan lejos, murmuró su voz suave, me has dado más de lo que jamás pensé posible. Zephyr bajó su cabeza, presionándola suavemente contra el hombro de Ilan. Un gesto de confianza y afecto. Se sentaron juntos a la luz de la luna, dos seres unidos por el destino y un propósito compartido. Ilan sabía que su vida había cambiado para siempre debido a Zephyr, que su viaje apenas comenzaba. Continuaría sirviendo como el guardián del bosque, el puente entre su aldea y la tierra, y el ágalo con Zephyr a su lado. Con el tiempo, su historia se convertiría en leyenda transmitida de generación en generación. El cuento del niño y la serpiente, de una amistad que desafió el miedo y trajo paz a la tierra, viviría inspirando a quienes lo escucharon a mirar más allá de sus miedos y buscar la armonía con el mundo que los rodeaba. Cuando el amanecer amaneció en el bosque susurrante, arrojando la primera luz del día sobre los árboles, Ellen y Zephyr permanecieron en Glen. Un niño y una serpiente que se habían convertido en familia. Su legado no estaba escrito en piedra, sino en los corazones de aquellos a quienes habían tocado. Un legado de coraje, comprensión y la fuerza silenciosa de la verdadera amistad.